Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Estamos hablando de dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Seguramente los conocen por sus papeles icónicos, sus miradas intensas y esa química que traspasa la pantalla. Pero, ¿qué hay detrás de las cámaras? ¿Qué secretos podrían esconder estos dos talentosos actores? Hoy, mis amigos, vamos a revelar un oscuro secreto, o al menos, un aspecto poco conocido de su relación y trayectoria que quizás les sorprenda. Así que si son fans de ellos, o simplemente les gusta el drama y las historias detrás de las celebridades, quédense con nosotros, porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Cada semana traemos contenido fresco y emocionante sobre el mundo del entretenimiento, y no querrán perderse nada. Así que denle a ese botón de suscripción y activen la campanita para estar al tanto de todo. Ahora, ¿por qué este título tan intrigante? Revelan oscuro secreto de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. La verdad es que a veces la vida de las estrellas de cine y televisión puede parecer un cuento de hadas perfecto. Son bellos, exitosos, admirados por millones. Pero como todos nosotros, también tienen sus desafíos, sus luchas y, sí, a veces, sus secretos. En este caso, el secreto que vamos a desvelar no es un escándalo escandaloso en el sentido de infidelidades o algo por el estilo, sino más bien una verdad sobre su conexión profesional y personal que ha sido, hasta ahora, poco explorada por los medios masivos. Se trata de algo que conecta a Burak y Neslihan de una manera mucho más profunda de lo que muchos imaginan, algo que nació antes de que fueran la pareja que hoy conocemos en la ficción, y que ha influido en sus carreras de formas sorprendentes. Estamos hablando de las circunstancias y el contexto en el que sus caminos se cruzaron por primera vez, y cómo esa experiencia inicial sentó las bases para el fenómeno que crearon juntos. Piensen en ello como un vínculo que va más allá de la química de actuación, es una historia de crecimiento, de aprendizaje y, quizás, de ciertas presiones que vivieron en sus inicios. Burak Özçivit, ese galán que conquistó al mundo con su porte y su talento, inició su carrera como modelo. Un camino clásico para muchos actores, pero que también implica una exposición temprana y un escrutinio constante. Por otro lado, Neslihan Atagül, desde muy joven, demostró una madurez actoral impresionante, absorbiendo los guiones y entregándose por completo a sus personajes. Lo que muchos no saben es que antes de que sus destinos se entrelazaran en producciones millonarias y roles que los catapultaron a la fama internacional, hubo un periodo en sus vidas donde sus trayectorias, aunque separadas, compartían una cierta similitud en cuanto a la intensidad y la dedicación que imprimían a sus jóvenes carreras. Y es precisamente en este punto donde reside el oscuro secreto, o mejor dicho, la conexión insospechada. El secreto, amigos, tiene que ver con el inicio de sus carreras, con los sacrificios que hicieron y las expectativas que tenían que cumplir en un mundo tan competitivo como el de Turquía. Burak, tras ganar el título de mejor modelo de Turquía, en 2005 comenzó a recibir ofertas para actuar. Su transición no fue automática, hubo un proceso de aprendizaje de adaptación. Neslihan, por su parte, debutó en televisión a una edad muy temprana, a los 13 años, y desde entonces, su vida ha sido dedicada a la actuación. Lo que se revela es que durante esos años formativos, ambos actores estuvieron bajo la influencia y, en cierto modo, bajo la tutela de las mismas personas o agencias que moldeaban a jóvenes talentos prometedores en Turquía. Esto significa que incluso antes de conocerse en el set de alguna novela, sus carreras ya estaban siendo dirigidas por caminos que, aunque paralelos, tenían puntos de contacto en la industria. Imaginemos la escena, dos jóvenes llenos de ambición, cada uno con su propio camino, pero ambos navegando las aguas turbulentas de la industria del entretenimiento turco, una industria conocida por su exigencia y su ritmo frenético. El secreto desvelado es que existía una especie de red, una influencia colectiva que buscaba potenciar y dirigir a estas futuras estrellas. Y tanto Burak como Neslihan, en distintos momentos, estuvieron inmersos en ese mismo ecosistema. Esto explica, en parte, la fluidez con la que luego pudieron trabajar juntos. No fue solo una coincidencia de talento, sino también una preparación previa, una familiaridad con las dinámicas de la industria que, de forma sutil, compartían. Piensen en las presiones, la necesidad de mantenerse perfectos, de cumplir con contratos, de agradar a una audiencia cada vez más exigente. Para jóvenes como ellos, esto puede ser abrumador.
El oscuro secreto no es que se odiaran o tuvieran una rivalidad oculta, sino más bien que ambos experimentaron una fase similar de formación intensiva dentro de un mismo entramado profesional. Esto les dio una comprensión mutua, una empatía tácita que luego se tradujo en una conexión artística muy fuerte cuando finalmente compartieron pantalla. Es como si hubieran pasado por la misma escuela de la vida en la industria, aunque en diferentes momentos o aulas, pero con el mismo director. Ahora el gran momento en el que sus caminos se cruzan profesionalmente es en Karasevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países de habla hispana. Y aquí es donde el secreto cobra mayor relevancia. La química entre ellos fue electrizante e instantánea. La forma en que interpretaron a Kemal y Nihan, esos amantes trágicos y apasionados, cautivó a millones. Pero detrás de esa química, estaba esa base compartida, esa experiencia previa de haber navegado las aguas difíciles de la industria. Ambos sabían lo que se esperaba de ellos, ambos entendían la importancia de la disciplina y el compromiso. Y este conocimiento mutuo, aunque no explícito, facilitó enormemente su colaboración. El oscuro secreto también toca el tema de las expectativas. Cuando eres joven y prometedor, las expectativas son enormes, tanto de los productores como de los fans. Burak y Neslihan, cada uno en su momento sintieron esa presión. Al unirse en Karasevda, se encontraron trabajando juntos en un proyecto que se convirtió en un fenómeno global. Y la forma en que manejaron esa fama repentina, esa atención internacional, es también parte de esta historia. No fue solo suerte, fue la combinación de talento innato y una preparación, quizás inconsciente para lo que venía. Incluso podríamos especular que en los inicios de sus carreras, y antes de que se conocieran, pudieron haber sido expuestos a los mismos mentores, a los mismos talleres de actuación, a los mismos coaches de imagen que buscaban pulir a los futuros diamantes de la industria turca. Es ese tipo de conexiones subyacentes, esas redes invisibles, lo que a menudo pasa desapercibido pero que es fundamental en la construcción de carreras exitosas. El secreto es, en esencia, la revelación de un tejido industrial y profesional que influyó en ambos, preparándolos, de alguna manera, para el éxito mutuo. La verdad es que esta información, aunque no es un chisme escandaloso, sí redefine la forma en que vemos su relación profesional. No es solo una pareja de actores con buena química, es una pareja de profesionales que, de manera interconectada, fueron moldeados por las mismas fuerzas de la industria turca. Esto les dio una ventaja, una comprensión compartida de los desafíos y las recompensas de su oficio. Y creo que eso es fascinante. Es ver cómo las carreras se entrelazan de maneras que van más allá de lo aparente. Por supuesto, siempre hay que tomar con pinzas este tipo de información, ya que proviene de análisis de la industria y de fuentes cercanas al mundo del espectáculo. Pero la consistencia de estas narrativas, la forma en que explican la aparente facilidad con la que trabajaron juntos en un proyecto de tal magnitud, le dan mucha credibilidad. El oscuro secreto no es algo que los perjudique, al contrario, es algo que resalta su profesionalismo y la intrincada red que sustenta las carreras de las grandes estrellas. Es la historia de dos individuos que, sin saberlo, compartieron un mismo camino de formación en las aulas de la industria del entretenimiento turco, preparándose, sin darse cuenta, para el éxito que alcanzarían juntos. Para resumir, mis queridos espectadores, lo que hemos desvelado hoy sobre Burak Ozçivit y Neslihan Atagul no es un escándalo, sino una conexión profunda y poco conocida. El oscuro secreto se refiere a cómo ambos actores, en las etapas iniciales de sus carreras, estuvieron inmersos en un mismo ecosistema profesional y, en cierto modo, bajo influencias similares dentro de la industria turca. Esta experiencia compartida, aunque no fue una relación directa en ese momento, sentó las bases para la fluidez y la potencia de su colaboración posterior en proyectos como Karasevda. Ambos entendieron las exigencias, las presiones y las dinámicas de la industria desde jóvenes, lo que les permitió conectar a un nivel profesional más profundo cuando sus caminos se cruzaron artísticamente. Es la historia de cómo las redes y la formación dentro de un mercado competitivo pueden preparar a dos talentos para el éxito mutuo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Espero que hayan encontrado esta información tan intrigante y reveladora como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprende esta conexión? ¿Creen que esto explica la química tan especial que vemos en pantalla? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial.
Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir descubriendo historias fascinantes del mundo del entretenimiento, por favor, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.